Lord Corlys Velaryon, al enterarse de la muerte de su esposa Rhaenys, amenazó con abandonar la causa de Rhaenyra hasta que el príncipe Jaehaerys lo nombró mano de la reina. Jaehaerys quería atacar la capital con tantos dragones como fuera posible. Con 6 dragones sin jinete presentes en Rocadragón, Jaehaerys llamó a las semillas de dragón, es decir, a cualquier bastardo de descendencia valiria, prometiendo el título de caballero y riquezas a cualquiera que pudiera dominar un dragón. Muchos resultaron heridos o murieron, entre ellos el Lord Comandante Steffon Darkling, aunque 4 finalmente lo lograron. Vermithor fue reclamado por Hugh Martillo, Ala de Plata por Ulf el Blanco, Bruma por Adam de la Quilla y Robaovejas por una niña llamada Ortigas. Corlys le pidió a Rhaenyra que eliminara la mancha de la bastardía de Adam y su hermano Alyn, convirtiéndolos en verdaderos Velaryon, y nombró a Adam heredero de Marcaderiva. Por otro lado, se decidió que era mejor enviar al príncipe Joffrey al valle de Arryn con Lady Rhaena y 3 huevos de dragón y el dragón de Joffrey, Tyreses. Mientras que el príncipe Aegon el Joven y el príncipe Viserys fueron enviados a Pentos en el barco el Alegre Abandono para ser cuidados por el príncipe de Pentos, un amigo de Daemon, hasta que Rhaenyra asegurara el trono de hierro. La serpiente marina envió 7 de sus barcos de guerra con ellos como escolta. Sin que ellos lo supieran, para poder romper el bloqueo naval de la casa Velaryon de la bahía de Aguas Negras, Otto Hightower, cuando todavía era mano del rey, contactó a la Triarquía, antiguos enemigos de Daemon, y ellos aceptaron su oferta de alianza, así que enviaron 90 buques de guerra comandados por el almirante Shara Conlohar de Lys, que salieron de los peldaños de piedra dirigiéndose hacia el Gaznate, un estrecho de agua entre la isla de Rocadragón y el Garfio de Massey. En el camino, el Alegre Abandono se topó con la flota de la Triarquía, que había navegado hasta el Gaznate. El barco fue asaltado y sus escoltas terminaron hundidos o capturados. Poseedor únicamente de un huevo de dragón, Viserys no tenía forma de escapar y fue hecho prisionero del almirante Lothar. Mientras que Aegon escapó en su joven dragón Borrasca, los marineros intentaron derribarlos y el dragón fue herido por flechas y saetas de escorpión. Sin embargo, lograron llegar a Rocadragón, donde Aegon les dio la noticia de la amenaza desde el este, pero su dragón murió a causa de sus heridas. La batalla comenzó el 5º día del nuevo año, el 130 DC. Shara Conlohar dividió las naves de la Triarquía en 2 escuadrones que entraron en el Gaznate al norte y al sur de Rocadragón. Atacaron al amanecer, sorprendiendo a la flota de la casa Velaryon. El príncipe Jaehaerys Velaryon, que volaba en Vermax para enfrentarse a la flota de la Triarquía, se encontró con una línea de galeras de Lys. Los marineros tenían experiencia en la lucha contra el príncipe Daemon Targaryen y su dragón Caraxes durante la Guerra de los Peldaños de Piedra, por lo que sus capitanes dirigieron sus lanzas y flechas contra Jaehaerys. Sin embargo, un barco se incendió y luego, cuando a Jaehaerys se le unieron Ulf el Blanco en Ala de Plata, Ortigas en Robaovejas, Adam Velaryon en Bruma y Hugh Martillo en Vermithor, la línea de barcos de guerra de las ciudades libres se hizo añicos cuando una galera tras otra se fue alejando. Sin embargo, Vermax voló demasiado bajo y se estrelló en el mar, posiblemente herido por una flecha de ballesta en el ojo o derribado por un garfio. Los sobrevivientes dijeron que luchó contra el aparejo de una galera en llamas y se hundió con ella. Jaehaerys saltó, pero luego fue asesinado por ballesteros de Mir. Al norte y al sur de Rocadragón, la batalla continuó hasta la noche. El escuadrón del sur pasó por alto Rocadragón creyendo que era demasiado fuerte para atacar, y en su lugar atacó Marcaderiva, incendiando Villa Especie con brulotes. La ciudad fue saqueada y acabaron con sus habitantes, que fueron abandonados como carroña. Marea Alta y los tesoros de Lord Corlys Velaryon fueron quemados por soldados de Mir y Tyrosh, y los sirvientes de la serpiente marina fueron atacados mientras huían.
solo 28 de los 90 barcos comandados por Lohar regresaron a casa, y solo 3 de ellos no estaban tripulados por licenos. El gaznate fue considerado un desastre por la triarquía. Las viudas de Mir y Tyrosh acusaron a Lohar de enviar sus flotas a la destrucción, mientras retenía sus propios barcos licenos, comenzando así una disputa que eventualmente conduciría a la Guerra de las Hijas. Lohar vendió discretamente al cautivo Viserys al magíster bombarro Basan de Lys. En definitiva, la batalla resultó muy costosa para ambos bandos y podría considerarse una victoria táctica para los verdes y una victoria estratégica para los negros. Mientras que la muerte del príncipe Jaehaerys privó a los negros de uno de sus propios comandantes y a la reina Rhaenyra de su heredero mayor, los verdes habían fracasado en su objetivo principal: romper el control de la flota Velaryon en las costas orientales de Poniente. Además, los aliados de los verdes en las ciudades libres del sur sufrieron pérdidas tan graves que ya no participaron más en la guerra. Dado que los principales partidarios de Aegon Targaryen eran la casa Hightower, la familia de su madre Alicent Hightower, los verdes asumieron que los señores y las tierras del dominio se pondrían de su lado. En cambio, muchos de los principales señores del norte y este del dominio se declararon a favor de Rhaenyra Targaryen, incluidas la casa Caswell, la casa Rowan y la casa Tarly. Varios de los propios vasallos de los Hightower se declararon a favor de Rhaenyra, como la casa Vesbury y la casa Costain. Con el dominio dividido entre negros y verdes y Lord Tywin el Tyrell de Alto Jardín siendo solo un bebé, su madre regente declaró a la casa Tyrell neutral en la guerra civil. En lugar de marchar rápidamente ejércitos desde el dominio para unirse a los otros ejércitos de los verdes, los Hightower y sus aliados tuvieron que luchar lentamente a través de su propia región. Tras las primeras victorias de los negros en Harrenhal y Seto de Piedra, en las tierras de los ríos, Sir Otto Hightower, la mano del rey en aquel momento, envió mensajes a su sobrino Lord Hormund Hightower para que desplegara el gran ejército Hightower para sofocar estas rebeliones en el dominio. Hormund reunió un gran ejército y marchó fuera de Antigua, solo para ser rápidamente atacado por las fuerzas enemigas. Si bien el ejército Hightower los superaba en número, las fuerzas de los negros los enfrentaron desde múltiples direcciones y utilizaron tácticas de acoso para frenar su avance. Alan Tarly y Alan Vesbury unieron fuerzas para atacar los campamentos de Hormund día y noche, matar a sus exploradores y provocar incendios en su línea de marcha. Más al sur, Lord Owen Costain subió desde 3 torres para hostigar a los Hightower en su retaguardia. Estos ataques relámpagos desde múltiples direcciones duraron varios meses, pero los Hightower no lograron detener a los rebeldes. A finales de año, Hormund recibió noticias aún peores. Un ejército de tamaño similar al suyo descendía desde el norte del Mander, liderado por Tadeusz Rowan. Enfrentado con enemigos por delante y atrás, en lugar de avanzar, Hormund decidió detenerse y acampar en una posición defensiva a lo largo del Aguamiel. Permaneció allí durante varias semanas mientras enviaba mensajes a desembarco del rey, instando a Aegon Targaryen y a su hermano Aemon Targaryen a enviar uno de sus dragones para ayudarlos. Sin embargo, Aegon había resultado gravemente herido en la batalla del Reposo del Grajo, y Aemon, furioso, decidió que la mayor amenaza era su tío Daemon Targaryen en Harrenhal, por lo que ignoró los pedidos de ayuda de Hormund, y llevó a Vhagar con su ejército restante a las tierras de los ríos. El esperado ejército de Rowan llegó aproximadamente 3 semanas después del comienzo del nuevo año 130 DC. Atacados por el frente y la retaguardia, las líneas del Lord Hightower comenzaban a desmoronarse y la derrota parecía casi una conclusión inevitable. Justo en ese momento, una sombra enorme apareció en el cielo entre ellos: el príncipe Daeron sobre su dragón, Tessarion. Fue entonces cuando la batalla se inclinó a favor de las fuerzas de Aegon II y la derrota comenzó con grandes pérdidas en la retirada.
Tom Flores murió en la batalla y Lord Owen Costain fue mortalmente herido por John Roxton, empuñando la espada de acero Valirio, hacedora de huérfanos. Tanto Alan Tarley como Alan Besbury fueron hechos prisioneros. El único comandante de los negros que logró escapar fue Tadeusz Rowan, quien se retiró al norte con los restos de su ejército. Daeron Targaryen fue aclamado como un héroe ese día y nombrado caballero por Lord Ormond Hightower. La batalla fue un duro golpe para los negros, ya que puso fin a sus operaciones ofensivas en el dominio. Además de que sus ejércitos fueron destruidos, la mayoría de los principales comandantes de los negros del dominio murieron o fueron capturados en la batalla. Tadeusz Rowan fue la única excepción, aunque aparentemente también se arrodilló varios meses después. Apenas 15 días después de la devastadora batalla del Gaznate, Lord Var Aemon sugirió que había llegado el momento de negociar la paz. En cambio, las recientes tragedias empujaron a Rhaenyra Targaryen a considerar un arriesgado ataque a la capital, Desembarco del Rey, ya que el plan estratégico de Daemon había atraído a Aemond y a la mayoría de los defensores de la ciudad a las tierras de los ríos. Sin embargo, la batalla logró frenar el avance del gran ejército Hightower, impidiendo indirectamente que los verdes del dominio ayudaran a los verdes del norte. Con el dragón Tessarion uniéndose al ejército Hightower, ninguno de los negros que quedaban en el dominio pudo hacerles frente. Lord Ormond y el príncipe Daemon impusieron la sumisión de los Rowan de Soto de Oro, los Oakheart de Roble Viejo y los señores de las Islas Escudo. El ejército Hightower pasó los siguientes meses avanzando lentamente por el camino de las Rosas, aplastando a cualquier fuerza de los negros que intentara hostigarlos. Daeron en Tessarion resultó clave para explorar por delante del ejército principal desde el aire, para darles una advertencia anticipada de las trampas y emboscadas enemigas. Finalmente sitiaron Gran Mesa. Luego saquearon Puente Amargo, donde cruzaron nuevamente el Mander y avanzaron hacia el este, hacia Desembarco del Rey, lo que conduciría a la primera batalla de ladera.